Hola, buen día. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Bueno, agradecido con Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad. Agradecido con Dios por todo lo que... Porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Agradecido con Dios por todo lo que me da. Agradecido con Dios por respirar, por, por el alimento, por mi familia, por mi esposa, por mi hijo. Agradecido con Dios por la vida. Agradecido con Dios por permitirme conocerlo. Agradecido con Dios por revelarme su nombre. Agradecido con Dios por mi casa. Agradecido con Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Eh, este, por continuar en vida. El día de ayer tuve una entrevista con la persona que tengo cuidándome en el sitio donde quiero edificar la iglesia, el templo físico. Y bueno, me trajo malas noticias, pues. Bueno, pérdidas, hubieron pérdidas. Me dice que se metieron hasta a la parcela y los secuestraron. O sea, los secuestraron fue que lo mantuvieron retenidos ahí hasta que se robaron un mesón de mármol que había en toda la cocina, o sea, se lo llevaron. Me han robado el techo, me han robado, todo se lo han robado. Y ven, la situación del país como tal está muy difícil, la delincuencia está desatada. O sea, no tiene ningún tipo de control la delincuencia. Pero detrás dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y yo sé que detrás de cada evento, yo estoy seguro que detrás de cada evento, ciertamente que en lo físico no parezca un evento que trae provecho, un evento que es positivo. O sea, puede ser a la vista un evento negativo, pero Dios tiene un propósito glorioso en cada situación. Y ven, seguiré peleando. Dice que uno debe continuar peleando la batalla de la fe y no cansarse. Y bueno, seguir proclamando el Evangelio, seguir proclamando las buenas nuevas, hasta que Dios envíe su refrigerio, hasta que Dios envíe la ayuda como tal. Bueno, vamos a continuar con la profecía y las escrituras. Independientemente de los eventos físicos, lo importante son los méritos y el trabajo espiritual que se ha venido efectuando. Y estoy peleando la buena batalla y estoy venciendo, a pesar de los eventos negativos que se puedan presentar en la vida física, en la vida espiritual, estamos en victoria.
Gloria a Dios. Eh, bueno, como tal, soy el presidente de una fundación que se llama Labradores del Reino, una fundación de origen legal aquí en el país de Venezuela, una fundación que tiene el alcance para hacer, para hacer el soporte legal de cualquier iglesia, la fundación como tal tiene eh, como, como objetivo ayudar a personas con problemas de conducta, alcohol, droga, expresidiarios, niños de la calle. Tenemos alcance para hacer un instituto bíblico, tenemos alcance para edificar una iglesia, tenemos alcance para hacer ambulatorios, unidades educativas. O sea, la fundación como tal tiene como objetivo realzar el valor humano. Y bueno, yo sé que en el tiempo perfecto de Dios, Dios nos permitirá ejercer a mí y al equipo que está detrás de este nombre, de esta fundación, eh, nos permitirá ejecutar el objetivo con el cual fundamos dicha fundación, que valga la redundancia. Bueno, vamos a continuar con la profecía y la escritura. 2. Dice la palabra que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Bueno, en el nombre de Jesús vamos a iniciar con esta enseñanza. Lo apropiado y deseable de la profecía. 1 Corintios 14:1. Gloria a Dios. La palabra es santa y se lee. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Gloria a Dios. El propósito de la vida de la iglesia del Nuevo Testamento es ser bendecida por la presencia del don de profecía. Tal como Pablo lo declara aquí, el apóstol Pablo, al hacernos ver que el amor es nuestra búsqueda primordial. Lo primero es buscar el amor de Dios, el amor que debería estar presente en cada vida, que nace nuevamente. Como dice la palabra, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando somos nacidos de Cristo, adquirimos su naturaleza, somos nacidos por su sangre. Entonces, Dios es amor. Entonces, un cristiano que no sea portador de amor, es necesario que se revise en el nombre de Jesús. El amor es nuestra búsqueda primordial. La profecía ha de ser bien recibida para la edificación, exhortación y consolación de la congregación colectiva e individualmente. Ajá. Semejante aliento o estímulo de unos a otros es profecía, no palabras, en el sentido de la Biblia, la cual usa las palabras mismas de Dios, pero por medio de palabras humanas, en el Espíritu Santo, que el Espíritu singularmente trae a la mente. Cuando en diversas situaciones en la iglesia, entre la congregación, entre hermanos,
podemos, podemos recibir de parte de Dios un estímulo, o sea, un aliento delante de cualquier situación. Esos estímulos y esos impulsos, así sean palabras, son profecías. Gloria a Dios. La práctica del don de profecía es un propósito de la plenitud del Espíritu Santo. O sea, cuando usted profetiza a otra persona, o sea, profetiza desde la palabra. Yo declaro, un ejemplo, yo declaro cielos abiertos, yo declaro que en mi caso, en lo personal, yo declaro que el propósito de Dios se cumplirá en mi vida, que a pesar de las adversidades de los ataques, de las estrategias que haya levantado el diablo en contra de, de la parcela, en contra de la fundación, Dios levantará bandera de victoria sobre mi vida y su propósito se cumplirá en el nombre poderoso de Jesús. Ese tipo de palabras es profecía, es profecía. Gloria a Dios. La práctica del don de profecía es un propósito de la plenitud del Espíritu Santo. Hechos 2:17. Vamos a leerlo. Hechos 2:17. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Gloria a Dios. En ella se cumple también la profecía de Joel. Joel 2:28. Dice lo mismo. Y la esperanza que tiempo antes expresara Moisés. Números 11:29. Vamos a leer Números 11:29. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Y Moisés le respondió, ¿tú tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Debemos tomar en cuenta que en la antigüedad, la gente recibía el don de profecía, o sea, recibía el Espíritu de Dios, mas no era portador del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios iba con un propósito sobre las personas. ¿Por qué? Porque en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de Cristo, las personas no eran portadores del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no podía morar en su espíritu. No podía morar en el espíritu de las personas. ¿Por qué? Porque las personas no habían vuelto a nacer. Cristo como tal no había venido. Entonces, no podía el Espíritu de Dios morar en el propio espíritu de las personas. ¿Por qué? Porque el espíritu como tal estaba contaminado desde la caída y el pecado original de Adán. Entonces, debíamos nacer de nuevo del segundo Adán, o sea, del Señor Jesús. Gloria a Dios. Nacer espiritualmente. Gloria a Dios. Pedro le da respaldo a la operación del don de profecía. Primera de Pedro 4:11. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 4:11. Gloria a Dios.
La palabra es santa. Esto es importantísimo. Oído presto. Dice la palabra que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuchen bien con atención la palabra de Dios. La palabra es santa. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Ajá. Pero le da respaldo a la operación del don de profecía. Y Pablo dice que este don está dentro de las posibilidades de cada creyente. Primera de Corintios 14:31. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 14:31. La palabra es santa. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Gracias al Señor Jesús. O sea que el don de profecía es algo que está presente en cada creyente, en cada seguidor de Jesús, en cada discípulo del Señor Jesús, en cada seguidor de sus pisadas. Porque cuando la plenitud del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, entonces lo importante es que le demos rienda suelta al don que yace en nosotros. O sea, al principio, la profecía, así como cualquier otro don espiritual, es un arte. O sea, a nivel secular o a nivel carnal, es un arte. Y entonces el dominio del arte es el dominio de la teoría y el dominio de la práctica. Estas dos se funden y se almacenan en nuestro interior, en nuestra intuición. Entonces, la práctica hace el maestro. Entonces necesitamos empezar a darle rienda suelta a ese don de profecía para que establezcamos un ejercicio. Entonces empecemos a darle rienda suelta a lo espiritual, porque como dice el orden correcto, según Dios, espíritu, recibimos espiritualmente, recibimos a través del espíritu, alma, con el alma modulamos una respuesta, la respuesta que yace en nuestro espíritu, que recibimos en nuestro espíritu, y cuerpo, con el cuerpo expresamos dicha bendición espiritual. Lo que tenemos que estar velando y advertido de que ese don o esa bendición espiritual sea de Dios y no sea un espíritu que se hace pasar por Dios, porque el diablo es mentiroso por naturaleza. Entonces, como decía antes, debemos probar los espíritus a ver si son de Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Este don tiene la intención de suscitar una amplia participación entre los miembros de la congregación. O sea, que todos podemos profetizar, o sea, que todos podemos dar estímulo. Todos, mira, un ejemplo, en el nombre de Jesús tiene que haber un lenguaje. En la congregación debe haber un lenguaje de gracia. Debemos hablar es palabra.
que tú le puedas decir a otra persona, tú lo veas en su aflicción y tú le digas, lo de un estímulo y le digan, no importa, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y entonces, a través de la palabra, usted pueda profetizar y declarar la palabra de Dios sobre la vida de otras personas. O sea, hablarle gracia a los obstáculos. Entonces, cuando tú le hablas gracia, cuando tú hablas la palabra de Dios, tú hablas gracia, tú hablas poder espiritual. Entonces, delante de Dios no hay ninguna barrera de obstáculos, no hay nada que pueda detener el avance espiritual que hay en la palabra de Dios. Fíjense ustedes cómo pasó con, lo- con los muros de Jericó. Eh, Empezaron a rodear los muros de Jericó. Entonces, Josué, que fue era el líder que dirigió esta operación. Entonces le dijo a las personas eh, que no profirieran palabras, ¿me entiendes? O sea, que no hablaran nada, ¿me entiendes? Mientras le daban las vueltas al muro. ¿Por qué? Porque ya Josué trae una experiencia de la murmuración y la incredulidad que existía en el pueblo de Israel cuando atravesaron 40 años en el desierto. 40 años dando vuelta para entrar en la tierra prometida. Entonces Josué ya tenía esa experiencia y entonces le dijo al pueblo de Israel como el líder. Josué era el líder, entonces le dijo, no hablen, ¿me entienden? O sea, no digan ninguna palabra, simplemente guarden silencio. Y entonces le dieron las 7 vueltas al mundo, a los muros de Jericó. Y en el momento que le dieron las 7 vueltas, entonces ya están, porque era la palabra de Dios, ¿me entiendes? Que le dieran 7 vueltas, entonces los muros iban a caer. Entonces cumplieron a plenitud ya lo que Dios les había ordenado. Y en el momento que le dieron las 7 vueltas, declararon palabras, declararon la promesa de Dios de que los muros iban a caer y los muros cayeron. ¿Por qué? Porque no hubo ningún tipo de, o sea, permitieron, o sea, Dios puede obrar en cualquier condición, ¿ves? Pero entre un pueblo donde no hay fe, es difícil que Dios pueda orar. Es muy difícil que Dios pueda orar. O sea, tiene que existir la fe para traer del mundo espiritual al mundo físico. Solo por el acto de creer. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Ajá. Tiene la intención de suscitar una amplia participación entre los miembros de la congregación, en la que todos se benefician recíprocamente, con palabras de unción de amor que edifican espiritualmente y profundizan en el entendimiento, que los corazones se vuelvan humildes para la oración a Dios y de pronto se den cuenta que el Espíritu Santo tiene conocimiento de su necesidad. Gloria a Dios. Y está dispuesto a contestar la oración. 1 Corintios 14, 24 y 25. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. La palabra es santa. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Cuando se crea un ambiente de fe, se crea un ambiente que a Dios le agrada entre los cristianos,
Entonces cuando entra un elemento externo, un elemento extraño a dicho ambiente, entonces será identificado automáticamente, porque el Espíritu Santo provee lo que se llama discernimiento. Entonces podemos percibir rápidamente cuando un elemento extraño irrumpe en nuestro ambiente espiritual. Entonces, pero más puede la luz que las tinieblas. Entonces, la luz y el poder de Dios como tal permitirán que esa persona incrédula, que esa persona que no le agrada a Dios, pueda convertirse, sea asaltada, sea embargada por el ambiente positivo y por el ambiente espiritual de Dios que hay en dicho ambiente, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a continuar. Esta clase de profecía, también un medio por el cual se impulsa y provee visión y expectación, sin las cuales la gente se vuelve pasiva o descuidada. Gloria a Dios. Lo que hemos venido atacando, la pasividad en la indiferencia. Primera de Samuel 3.1. Vamos a leer toda la cita. Primera de Samuel 3.1. Gloria a Dios. Ajá. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Gloria a Dios. Cuando escasea la palabra de Jehová, escasea su gracia y su poder. Gloria a Dios. Estas orientaciones específicas sobre cómo utilizar el don de profecía, tal como sucede con todos los dones del Espíritu Santo, tienen el propósito de evitar que un don suplante a otro, que un don suplante el ejercicio de otros dones, o usurpe la autoridad del liderazgo espiritual. ¿Cómo es esto? Que un don no puede suplantar a otro. O sea, la palabra de sabiduría no puede suplantar al don de ciencia. ¿Por qué? Porque el don de ciencia tiene una función y la palabra de sabiduría tiene otra función. ¿Cómo así? Cuando por lo menos viene alguien con un problema, con un problema de incredulidad, la palabra de sabiduría como tal dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Lo dice su palabra, la palabra de sabiduría. Pero el don de ciencia le dice el por qué tiene incredulidad y por qué tiene falta de fe. Entonces, un don no puede suplantar a otro. Cada don tiene una finalidad. Aún más, toda profecía está subordinada a la disciplina de la palabra externa de Dios. Todo está sujeto a esta gloriosa palabra. Si alguien profetiza, entonces debe ser medido a través de esta gloriosa palabra. Si la profecía como tal no está en consonancia o no está alineada con esta gloriosa palabra, entonces es necesario que se cuestione dicha profecía. En el nombre de Jesús. Aún más, toda profecía está subordinada a la disciplina de la palabra externa de Dios, la Biblia. La norma por la que toda expresión profética
en la iglesia debe ser juzgada. Es esta, la norma que nos rige a nosotros los cristianos, a las personas que somos evangélicos, es este glorioso evangelio. 5. La profecía y la suficiencia de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, del 6 al 19. Del 16 al 19. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oye, me tiene pensativo, vale, esa situación de la parcela. Ojalá en el nombre de Jesús Dios va a abrir puertas y va a enviar rápido a la persona para que se pueda edificar la iglesia en ese lugar. O va a enviar los medios. Dios tiene que hacer algo. Gloria a Dios. Ajá. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 1, del 16 al 19. La palabra es santa y se lee. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos cada voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Cuando delante de cualquier profecía debe ser comparada con esta profecía externa, que es la palabra de Dios, la Biblia. Cuando Pedro animó a los creyentes a hablar según las palabras, escuchen esto es demasiado poderoso. Cuando Pedro animó a los creyentes a hablar según las palabras, oráculos de Dios, cuando usted habla con la palabra, por medio de la palabra, conforme a la palabra, usted establece en su palabra oráculos. ¿Oráculos qué? Para que sea la palabra de Dios, cuando usted habla a través de la palabra, entonces su palabra es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque usted habla conforme a la palabra de Dios y la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Lo único que no puede hacer Dios es mentir. Y si usted habla conforme a la palabra de Dios, entonces no son sus palabras, son las palabras de Dios a través de usted. Gloria a Dios. Este es un secreto espiritual. Hable conforme a la palabra de Dios, para que no sean sus palabras, sino que sean las palabras de Dios a través de usted. Gloria a Dios. Primera de Pedro 4:11. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 4:11. La palabra es santa. Ajá. La palabra es santa. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias. Gloria a Dios. No quiso decir que las expresiones inspiradas por el Espíritu Santo deban sustituir
a la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque son las palabras inspiradas por el Espíritu Santo, llegan a nuestra intuición. Pero, como dice aquí, o sea, lo que nos inspira el Espíritu Santo a través de nuestra intuición no debe chocar con esta gloriosa palabra. Porque si en verdad las palabras porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, como dije, sigue un proceso, entra al espíritu, pasa al alma, en donde se modula una respuesta espiritual, pasa al alma, y el alma expresa una respuesta carnal. Entonces, gloria a Dios. Este pasaje destaca la importancia relativa de las palabras proféticas o las experiencias que recibimos en comparación con el lugar a que corresponde las escrituras mismas. Gloria a Dios. Dios, por eso es que dice la palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo es? Lo dice la palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Dios provee palabras espirituales para expresar ideas espirituales. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. Aquí el apóstol compara su propia experiencia con Jesús en el monte de la transfiguración, con la permanente palabra profética de la Sagrada Escritura, de esta Biblia. Llama más segura a la palabra de las Escrituras. Y de esa forma nos da una clave para entender toda la historia de la iglesia. Pedro nos dice que su experiencia con Jesús mismo, está subordinada a la palabra. Pedro mismo dijo que su experiencia con Jesús, si no estaba Jesús en vida, Dios en la tierra, si su experiencia no estaba subordinada, o no estaba consona, o no se alineaba con lo que decía la palabra de Dios, del mismo Dios, entonces había algo extraño ahí. O sea, no estaba bien, porque la palabra de Dios en ese tiempo, el Antiguo Testamento, debía vivir alineada con la experiencia personal, con la experiencia empírica que tenía en ese momento Pedro con el Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Pedro nos dice que la experiencia con Jesús mismo está subordinada a la palabra más segura de la Escritura. Esto tiene valor de una orientación. Esto tiene el valor de una orientación y conclusión definitiva. Significa que ninguna experiencia tiene más grande autoridad que la palabra de Dios. Ninguna experiencia tiene más grande autoridad que esta palabra, que esta gloriosa palabra. Esto, sin embargo, no debe hacer decaer nuestro entusiasmo por las manifestaciones del poder y las bendiciones del Espíritu Santo del Señor Jesús, sino simplemente recordar que el valor relativo de cada tipo de palabra en nuestra escala de valores. Nuestra escala de valores debería ser esta. Primero, la que tiene más autoridad, más seguridad, es esta gloriosa palabra. Después debe ir la palabra o la instrucción que provee Dios a través de nuestra intuición. Porque dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero la cosa es que hay muchos espíritus inmundos que se hacen pasar por el Espíritu Santo del Señor Jesús. Entonces no vaya usted a obedecer la instrucción de un espíritu inmundo sin haber comprobado que es el Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios.
también estamos en presencia de un principio definitivo. Hay muchos que preguntan si nosotros que aceptamos con beneplácito el obrar el don de profecía, lo hacemos debido a una falta de convicción en torno a la suficiencia de la palabra de Dios. O sea, que profetizamos porque nos falta seguridad en la palabra de Dios. Eso es mentira del diablo. Es una idea humanista. ¿Me entiendes? Porque la profecía como tal, cuando carecemos de experiencia y cuando carecemos de conocimiento es que nos equivocamos. Cuando yo puedo escuchar una profecía de una persona, yo escucho la profecía y con respeto, yo escucho con respeto la palabra del Espíritu que está declarando la profecía. Pero automáticamente, Dios ha permitido que automáticamente la palabra de Dios esté en mi alma. Entonces mi alma puede identificar si una profecía es de Dios o no de manera automática. ¿Por qué? Porque en mí está el reflejo del carácter del Señor Jesús, porque yo estudio la palabra de Dios. Entonces, si algo no corresponde al carácter de Dios en su palabra, si una profecía no está conforme a la palabra de Dios, yo la puedo identificar rápidamente. Y en ese momento, todo lo que está en contra de la Biblia, en contra de la palabra de Dios, ¿me entiendes? Entonces debe ser reprendido automáticamente. Entonces cuando yo escucho, por ejemplo, que la gente dice, no, que Dios dice en su palabra que ayúdate que yo te ayudaré. Yo de una vez digo, eso no lo dice la Biblia, eso no lo dice la Biblia. El Señor reprenda al diablo. O sea, yo en mi interior digo, eso no lo dice la Biblia. El Señor reprenda al diablo. La palabra de Dios no dice eso. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo no puedo hacerme partícipe de ese pecado. ¿Por qué? Porque cuando yo veo que algo está mal hecho y no lo reprendo, me contamino también. O sea, me hago partícipe del pecado. Gloria a Dios. En otras palabras, creemos que la Biblia contiene todo lo que necesitamos para la salvación, para fe y para una vida de obediencia a Dios. Gloria a Dios. Desde luego, porque para el creyente en la Biblia, esto nunca se cuestiona. Gloria a Dios. De acuerdo con el espíritu con que fueron pronunciadas y la verdad práctica que contienen las palabras de Pedro, no hay comparación entre la eterna palabra de Dios y las presentes palabras de la profecía. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Desde luego, porque para el creyente en la Biblia esto nunca se cuestiona, de acuerdo con el espíritu con que fueron pronunciadas y la verdad práctica que contienen las palabras de Pedro. No hay comparación entre la eterna palabra de Dios y las presentes palabras de profecía. Las profecías son de acuerdo con la Biblia, cosas deseables y de ayuda. 1 Corintios 14, del 3 al 5. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa y se lee. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Gloria a Dios. Señor, reprenda al diablo que está por ahí afuera, en el nombre de Jesús. Enmudece, espíritu inmundo.
Gloria a Dios. Ajá. Pero las Sagradas Escrituras proclama una verdad definitiva y más preciosa que oro. La eterna palabra de Dios. Salmo 19, del 7 al 11. Vamos a leerlo. Salmo 19, del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vamos a leer esto otra vez. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el oro afinado, y dulces más que miel, y la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlo hay grande galardón. Gloria a Dios. El que guarda la palabra de Dios y que no se desvía ni a diestra ni a siniestra, recibe grande galardón. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar. 6. El tema de la profecía personal. Hechos 21:11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra es santa. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Vamos a leer esto otra vez. Hechos 21:11, de quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto, dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de gentiles. Gracias, Señor Jesús, por tu revelación, gracias por tu instrucción. O sea, estaban profetizando, yo creo que eso fue Agabo. Agabo estaba profetizando y declarando lo que le iba a pasar a Pablo en Jerusalén. Vamos a continuar aquí. La Biblia claramente reserva un lugar para la profecía personal. Esto fue una profecía personal de Agabo a Pablo. El profeta Natán le trajo, eso fue Agabo. Natán fue cuando David. El profeta Natán le trajo al rey David una palabra de reprensión de parte de Dios. Segunda de Samuel 2:13. Vamos a leer todo esto. Esto es necesario. Segunda de Samuel 2:13. Palabra santa. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon uno al lado del estanque y los otros al lado. Gloria a Dios. Segunda de Samuel 12:13. Gloria a Dios. Segunda de Samuel 12:13.
Gloria a Dios. La palabra es santa. Disculpen, me equivoqué. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán, hijo de David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Gloria a Dios. Isaías predijo la muerte de Ezequías. En Isaías 38:1 está esto. Vamos a leerlo. Isaías 38:1. Palabra santa. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Bendito sea Dios. Y en este pasaje Agabo dijo a Pablo que tendría problemas en Jerusalén. Gloria a Dios. Profecía personal. Se refiere a una profecía, palabra de carácter personal que el Espíritu Santo encomienda que se le dé a otra persona. Gloria a Dios. Como, ven, así esto específicamente que cuando Agabo le dijo a Pablo, que bueno, que tomó el cinto de Pablo y se amarró los pies y le dijo: el Espíritu Santo dice que así te van a amarrar a ti en Jerusalén. Gloria a Dios. Muchos mantienen reservas profundas acerca del don de profecía, debido a que en ocasiones se abusa de él. Gloria a Dios. Hay mucha gente que tomada por espíritus inmundos, profetiza cosas, es para manipular a las personas y para sacarle dinero. Porque dice que dice la palabra que el amor al dinero es la causa de todos los males. Verdaderas palabras podrían usarse para manipular a otros, o podrían ser aplicadas desatinada o precipitadamente. Este pasaje revela algunos salvaguardas contra el uso abusivo de la profecía personal, lo cual nos ayuda a conservar esta práctica bíblica. Primero, la palabra no será algo nuevo para la persona a quien va dirigida, sino confirmará el mensaje de que Dios le ha estado haciendo llegar. Gloria a Dios. Deducimos de Hechos 20, 22 al 24 que Pablo ya le preocupaba el asunto que Agabo trajo a colación. O sea, lo que le profetizó Pablo. A Pablo eso le preocupaba. Mas no, Pablo no se detuvo. Yo me identifico mucho con el apóstol Pablo porque, o sea, no tuvo miedo. Yo, en lo personal, yo no tengo miedo. Dios, me estriparon la cabeza con una roca, me dispararon 3 veces en el pecho. O sea, yo no le tengo miedo a hombres, yo le tengo miedo a Dios. ¿Me entiendes? Yo sé que Dios es el que me guarda, Dios es el que me sostiene. Segundo, el carácter de la persona que comunica la palabra debe ser equilibrado. O sea, si viene alguien que no tiene testimonio, ¿me entiendes? Si viene alguien que no tiene la integridad necesaria para declarar la palabra de Dios, no tiene el testimonio y la integridad necesaria para profetizar, entonces uno pone en duda, ¿me entiendes?, la palabra de esa persona. La credibilidad de Agabo se acreditaba, o sea, era un hombre íntegro. No a su reclamo de poseer una palabra, sino a su fama de fiel siervo de Dios, usado por el Señor para el ejercicio de este don. O sea, ya anteriormente Agabo había profetizado tremendo. Esto está en Hechos 11, 28, 21, 10. También hay otro. Tercero, la profecía o palabra no se le debe considerar manipuladora.
En otras palabras, a tales profecías nunca se las debe percibir como algo que se impone a libre voluntad de cualquiera. La vida cristiana no es supersticiosa, no está gobernada por tontos presagios ni por las artimañas de los gurús. Pablo no cambió sus planes a causa de la profecía de Agabo. Pablo no cambió sus planes a causa de que Agabo le dijo que le iban a amarrar, que le iban a... O sea, Pablo le declaró Agabo le declaró la profecía, pero Pablo pa'lante, con el propósito de Dios, porque Pablo sabía que Dios lo iba a guardar, que Dios lo iba a salvar, a pesar de la profecía, o debido a las insinuaciones de otros, sino recibió la palabra con ponderación, o sea, la evaluó, la evaluó y la recibió con certeza. Pero de todos modos continuó con sus planes. Cuarto, toda la profecía es parcial. Primera de Corintios 13:9. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 13:9. Toda la profecía es parcial. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo cual significa que no importa lo veraz que sea esa palabra. Lo cual significa que no importa lo veraz que esa palabra sea. Ella no nos da el cuadro completo. Por eso es que cuando Agabo profetizó a Pablo, contra Pablo, lo que le iba a suceder en Jerusalén, Pablo, como dice la palabra de Dios misma, que al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. O sea, sí le sucedió lo que Agabo le profetizó, pero con un propósito glorioso, como decimos antes. Ya lo vamos a decir por qué. La palabra de Agabo era cierta, y Pablo fue atado en Jerusalén. Pero eso también le ofreció oportunidad para ministrar en Roma. Un propósito glorioso. Detrás de la adversidad, siempre Dios tiene preparado un peldaño más. Un peldaño más. Va a seguir avanzando, va a seguir creciendo. Hechos 23:11. Gloria a Dios. Yo amo a mi Jesús. Amo su palabra. Amo su verdad, su revelación. Hechos 23:11. O sea, esto no es algo nuevo, ya es algo que yo he estudiado. Pero como lo he estudiado y yo sé el contenido de esta enseñanza, Dios dispuso en mi corazón que expusiera todas estas cosas. Y como yo como tal no tengo una posición fuerte, pues, o sea, no tengo una autoridad fuerte en mi iglesia, pues. Entonces, o sea, Dios permitió que yo usara este medio para declarar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vean, Hechos 23:11. La palabra es santa y se lee. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Por último, confrontados por una palabra, debemos considerarla en oración, tal como María hizo con la información de los pastores. Lucas 2:19. Gloria a Dios. Lucas 2:19. La palabra es santa. Pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Gloria a Dios. Una respuesta precipitada no es lo que se quiere, lo que se requiere. Simplemente hay que esperar en Dios, presentarle la situación a Dios. Si alguien ha profetizado en tu contra, preséntale esa situación a Dios, preséntale la profecía a Dios, y Él hará conforme a su riqueza en gloria. Dios suplirá nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Dice su palabra.
y su palabra es verdad. Lo único que no puede hacer Dios es mentir. Eso es lo único que no puede hacer Dios. Debiéramos entonces avanzar en la vida con plena confianza en Dios, tal como el rey Ezequías hizo. A este le fue dicho que moriría pronto, pero en lugar de rendirse ante la profecía, se dirigió a Dios en oración. Gracias. Y su vida transcurrió durante el lapso del tiempo previsto, sin que su enfermedad la cortara. La profecía personal ocasional no constituye un riesgo si se le mantiene dentro de las normas bíblicas. O sea, si se le presenta a Dios y se pone en manos de Dios, ¿me entiendes? Y se camina en obediencia, entonces la profecía personal no constituye ningún riesgo para nosotros. Pero tampoco debe convertirse en un recurso para planear o dirigir nuestras vidas. No, como me voy a morir, un ejemplo, pues, lo que Dios me trae a la mente. No, como me va a pasar esto, yo voy a hacer esto rápido. No. Tienes que seguir caminando conforme Dios lo dispone, conforme Dios lo estableció en nuestra vida. No es que vamos a cambiar nuestros planes y acelerarnos porque va a suceder dicho acontecimiento en nuestra vida porque nos profetizaron. Siga caminando conforme a lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Vamos a seguir caminando conforme a ese propósito. Que si esa profecía es verdadera, no se preocupe, como le dije antes. Al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Fíjense ustedes cómo pasó con Pablo. O sea, fue atado en Jerusalén, así como dijo Agabo. Pero esa ocasión permitió de que Dios lo impulsara a un nuevo peldaño. O sea, lo llevó a Roma para que declarara la palabra de Dios. Gloria a Dios. El Señor Jesús le continúe bendiciendo.